somete a 58 días luego del impedimento del sionismo al ingreso de la ayuda humanitaria para Gaza, es que la Corte Internacional de Justicia somete a consideración las obligaciones del régimen que encabeza Benjamín Netanyahu. Las audiencias han iniciado con supuesto carácter de urgencia, pero casi 2 meses después, la alarma la encendió la hambruna, algo que era sumamente predecible. Se trata de que Israel desmantela los principios fundamentales del derecho internacional, incluidas sus obligaciones bajo la Carta de la ONU. Se trata de que Israel convierte a Palestina, en particular a Gaza, en una fosa común para los palestinos y quienes acuden en su ayuda. Representantes de 40 países acompañan los debates que no incluyen a Israel, pero por decisión propia. La ONU se ha convertido en un organismo corrupto, anti-israelí y antisemita. La excusa perenne del sionismo para evadir la justicia, el escudo de la victimización que usa para la politización del genocidio. Sin embargo, durante 5 días se debatirán las prácticas de guerra que perpetra la ocupación. Israel tiene varias obligaciones en relación con la presencia y las actividades de las Naciones Unidas y el territorio palestino ocupado en virtud de su condición de potencia ocupante. Tel Aviv, sin embargo, no reconoce el mecanismo de la Corte Internacional de Justicia. Y si acá se determina que el régimen incumple sus obligaciones humanitarias, el órgano puede solicitar a la Asamblea General de la ONU o al Consejo de Seguridad garantizar su implementación, como ocurrió en 2024, cuando los jueces ordenaron agilizar la ayuda humanitaria y aumentar el número de pasos fronterizos, pero como era de esperar, el sionismo lo incumplió. Lo que vemos a nuestro alrededor es un sufrimiento interminable bajo un bloqueo total y absoluto, un cierre total que ya dura casi 2 meses, mientras que los ataques aéreos y las operaciones terrestres se intensifican y las órdenes de desplazamiento que obligan a las personas a abandonar sus hogares aumentan. Es una sentencia a muerte, sin una acción en contra más allá de la resistencia. El hambre como arma de guerra del sionismo amenaza la existencia de 2,4 millones de personas que con mucha suerte se pueden salvar de las bombas, pero no del estómago vacío. Acusan a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de violar el derecho internacional por haber bloqueado la entrada de ayuda a Gaza. Desde el pasado 2 de marzo, más de 2 millones de palestinos carecen de suministros básicos. El bloqueo israelí, según el representante de la ONU, ha resultado con consecuencias humanitarias devastadoras. Este lunes comenzaron las audiencias en la CIJ, donde más de 40 países y organizaciones internacionales exigen que Israel cumpla con sus obligaciones como potencia ocupante. Israel tiene varias obligaciones con la presencia y las actividades de las Naciones Unidas y el territorio palestino ocupado en virtud de su condición de potencia ocupante. Esas obligaciones incluyen la obligación general de administrar el territorio en beneficio de la población local, la obligación de aceptar y facilitar programas de socorro, la obligación de facilitar el correcto funcionamiento de todas las instituciones dedicadas al cuidado y la educación de los niños, y la obligación de mantener los establecimientos de servicios médicos y hospitalarios, incluidos los establecidos por las entidades de las Naciones Unidas. Durante la audiencia, el representante palestino, al hablar sobre la situación catastrófica de los gazatíes, denunció que Israel está usando el hambre como un arma de guerra.
No se trata de la cantidad de camiones de ayuda que Israel permite o no ingresar a Gaza. Se trata de que Israel destruye los fundamentos de la vida en Palestina, mientras impide que la ONU u otras organizaciones brinden ayuda vital a la población. Se trata de que Israel está convirtiendo Palestina, en particular a Gaza, en una fosa común para los palestinos y para quienes acuden para ayuda. La Corte durante 5 días aclarará qué debe hacer Israel con respecto a la presencia de la ONU y sus agencias para asegurar y facilitar la entrada de suministros esenciales para la supervivencia de la población civil palestina. No obstante, su dictamen no es vinculante. El régimen de Israel, responsable de la muerte de más de 50.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños civiles en Gaza, dice que no reconoce la jurisdicción de la Corte y habla de una persecución. Incluso dice, no es Israel quien debería estar siendo juzgado, sino la ONU y la UNRWA. Yosbani Noguet con información de Marian Saedi, Hispan TV Noticias. Audiencias en la CIJ. Estados Unidos respalda a Israel y cuestiona la imparcialidad de la UNRWA. Estados Unidos defendió este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia que no se puede forzar a Israel a permitir la labor humanitaria de la UNRWA en Gaza. La audiencia, convocada para evaluar las obligaciones de Israel hacia los palestinos, se celebra en medio de un bloqueo total a Gaza. El martes, Colombia y España denunciaron el bloqueo como ilegal y subrayaron que Israel, como potencia ocupante, no puede vetar la ayuda humanitaria. Para mostrar este contenido de YouTube, debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de vídeo. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio. 1:43. Una vista general muestra a miembros de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, y participantes durante el tercer día de la semana de audiencias en la CIJ sobre las obligaciones de Israel hacia las agencias de la ONU que entregan ayuda a los palestinos en Gaza, en La Haya, el 30 de abril de 2025. La CIJ está escuchando a decenas de países y organizaciones para elaborar una opinión consultiva sobre las obligaciones humanitarias de Israel para con los palestinos, más de 50 días después de bloquear totalmente la entrada de ayuda a Gaza, devastada por la guerra. Copyrights en Van der Waal, AFP. El gobierno de Estados Unidos dijo el miércoles en una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, que no puede obligarse a Israel a permitir que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, proporcione ayuda humanitaria en los territorios palestinos bajo ocupación israelí. La CIJ, con sede en La Haya y que no es reconocida por Estados Unidos ni por Israel, inició el lunes una ronda de audiencias que busca determinar y juzgar las obligaciones humanitarias de Israel hacia los palestinos. El año pasado, Israel aprobó una ley que prohibía a la UNRWA operar en el país, y acusó a la agencia de haber empleado a miembros del grupo islamista palestino Hamás que participaron en el ataque masivo lanzado contra Israel el 7 de octubre de 2023. Un hecho por el que cerca de 1.200 personas fueron asesinadas, entre estas a 736 israelíes, incluidos 36 niños, 79 extranjeros y 379 miembros de las fuerzas de seguridad. Las audiencias comenzaron más de 50 días después de que Israel rompiera una tregua vigente desde enero e impusiera un bloqueo total al ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde las operaciones israelíes han matado a más de 51.000 palestinos, más de la mitad mujeres y niños, según cifras de las autoridades sanitarias de Gaza. Israel, que no participa en estas audiencias, que se citaron antes de que rompiera la tregua, denunció el lunes una persecución sistemática por parte de la CIJ. Joshua B. Simmons, alto funcionario de la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado de Estados Unidos, habla durante el tercer día de la semana de audiencias en la Corte Internacional de Justicia, CIJ, sobre las obligaciones de Israel hacia los organismos de la ONU que prestan ayuda a los palestinos en Gaza, en La Haya, el 30 de abril de 2025.
La CIJ está escuchando a decenas de países y organizaciones para elaborar una opinión consultiva sobre las obligaciones humanitarias de Israel para con los palestinos, más de 50 días después de bloquear totalmente la entrada de ayuda a Gaza, devastada por la guerra. Copyrights en Van der Waal, AFP. En diciembre, la Asamblea General de la ONU pidió al máximo tribunal que diera una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel de facilitar la ayuda humanitaria a los palestinos prestada por los estados y los grupos internacionales, incluidas las Naciones Unidas. Israel ha acusado reiteradamente a Hamás de robar y desviar la ayuda humanitaria que ingresa al enclave. Leer también: el asedio a Gaza se agrava, escasez de alimentos y bloqueo humanitario. El miércoles, durante el tercer día de audiencias, Washington afirmó que Israel tiene derecho a determinar qué organizaciones podrían proporcionar las necesidades básicas a la población de los territorios palestinos ocupados. Palestinos se reúnen para recibir una comida caliente en un centro de distribución de alimentos del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 30 de abril de 2025. Copyright Eyad Baba, AFP. La imparcialidad de la UNRWA genera serias dudas debido a informaciones según las cuales jamás habría utilizado sus instalaciones y que parte de su personal habría participado en el atentado terrorista del 7 de octubre contra Israel, declaró Josh Simmons, del equipo jurídico del Departamento de Estado. La ONU declaró en agosto que 9 empleados de la UNRWA podrían haber estado involucrados en el ataque y que habían sido despedidos. Otro comandante de Hamás, confirmado por la UNRWA como uno de sus empleados, fue asesinado en Gaza en octubre, según las autoridades israelíes. Sin embargo, la ONU ha recalcado en múltiples ocasiones el rol clave que juega la UNRWA en Gaza, en donde cerca de 2 millones de personas en Gaza dependían de la asistencia humanitaria proporcionada por la agencia, es decir, el 90% de la población de la Franja de Gaza. Colombia y España denunciaron ilegalidad del bloqueo israelí. El gobierno de Colombia acusó en las audiencias del martes a Israel de usar el hambre como arma de guerra y denunció que no tiene el derecho de vetar el ingreso de ayuda humanitaria o limitar el trabajo de países y organizaciones que prestan servicios y alivio a la población en la Franja de Gaza y Cisjordania, invocando preocupaciones de seguridad. Este comportamiento es incompatible con el estatus de Israel como potencia ocupante, que de por sí es ilegal, solo requisitos militares imprescindibles, con un alcance específico en el tiempo y el espacio, pueden justificar una limitación razonable de la ayuda humanitaria, dijo el viceministro colombiano para Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir. Niños palestinos hacen cola para recibir una comida caliente en una cocina benéfica de la ciudad de Gaza el 30 de abril de 2025. La Agencia Alimentaria de la ONU, uno de los principales proveedores de ayuda alimentaria en el asediado territorio palestino, declaró el 25 de abril que había entregado sus últimas reservas de alimentos a los comedores de comidas calientes de la Franja de Gaza, donde Israel ha bloqueado toda la ayuda durante más de 7 semanas, y añadió que se espera que estos comedores se queden totalmente sin alimentos en los próximos días. Copyright Omar Al-Atta, AFP. Jaramillo también defendió que las condiciones que condujeron a la creación de la UNRWA siguen existiendo hasta hoy, e incluso han empeorado en los últimos años, haciendo que el trabajo de la UNRWA sea aún más necesario e irreemplazable que cuando fue fundada. España también advirtió el martes que la ilegalidad de la ocupación de Israel de los Jaramillo también defendió que las condiciones que condujeron a la creación de la UNRWA siguen existiendo hasta hoy, e incluso han empeorado en los últimos años, haciendo que el trabajo de la UNRWA sea aún más necesario e irreemplazable que cuando fue fundada. España también advirtió el martes que la ilegalidad de la ocupación de Israel de los territorios palestinos no le libera de sus obligaciones hacia la población civil y subrayó que no tiene derecho a revocar unilateralmente el acuerdo con la UNRWA, que asiste a los refugiados palestinos. El gobierno español aprobó el 28 de mayo de 2024 el reconocimiento al Estado palestino, algo que también hicieron Irlanda y Noruega. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso para anunciar que España reconocerá a Palestina como Estado el 28 de mayo, en el Congreso de los Diputados, en Madrid, el 22 de mayo de 2024. El próximo martes 28 de mayo, el Consejo de Ministros de España aprobará el reconocimiento del Estado palestino, ha dicho, para añadir que su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, está poniendo en peligro la solución de los dos estados con su política de dolor y destrucción en la Franja de Gaza. Copyright Thomas Coex, AFP.
La embajadora española Consuelo Femenía Guardiola señaló que Israel ha ocupado el territorio palestino desde 1967 y advirtió de que la ilegalidad de la ocupación, declarada así por la CIJ, no libera a Israel de sus obligaciones y responsabilidades bajo el derecho internacional hacia la población palestina y respecto a otros estados. Femenía subrayó que Israel tiene la obligación de asegurar que se satisfagan las necesidades básicas de la población local, puesto que como potencia ocupante debe garantizar el suministro de alimentos, medicinas, ropa, camas, medios de refugio y otros artículos esenciales para la supervivencia si los recursos del territorio ocupado son